Hoy nos toca entonces Mateo capítulo 21, versículo 33 hasta el 46. Y para entender o para empezar a comprender nuestro texto de hoy, hacía una pregunta inicial a mí mismo que me ayudaba al estudio y que quiero compartirla para que usted también pueda hacerlo, y es esta: ¿a quién o de quién está hablando esta parábola? Y esta pregunta nos va a ayudar al escudriñar y poder entender el mensaje que esconde la palabra del Señor. Así que vayamos, Mateo capítulo 21, versículo 33 al 46. Dice así: escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos, y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Vamos ahora. Señor, una vez más te pedimos que bendigas esta reunión, tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que una vez más nos deje y nos ilumine con la verdad para conocerte un poco más, para conocer tu voluntad, para poder cambiar y ser transformado por ella según tu propósito y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La mayoría de las veces los detalles en las parábolas deben y pueden pasarse por alto para no desviarse del tema principal. Entonces, muchas veces se omiten para llegar al verdadero mensaje y no dejarnos llevar por caminos paralelos que al final y al cabo nos terminan perdiendo del verdadero mensaje que teníamos que resaltar, descubrir y predicar en cuanto a una parábola. Pero en este caso específico pasa completamente lo contrario. En esta parábola los detalles lo son todo y con ellos vamos a descubrir su significado y sus mensajes. Entonces, de manera general y de forma apresurada vamos a ver los grandes rasgos de quienes
habla esta parábola? Primero, entonces, podemos decir que la viña es la nación de Israel. Segundo, podemos ver que el propietario de aquella viña es Dios mismo. Tercero, los labradores que quedaron trabajando aquellas tierras y cuidando toda la cosecha son aquellos líderes religiosos de Israel que justamente estaban a cargo de guiar al pueblo judío hacia la perfecta voluntad de Dios. Luego podemos ver los mensajeros, el cual el propietario enviaba, eran sucesivamente los profetas que Dios enviaba una y otra vez desde el Antiguo Testamento hasta Juan, y que una y otra vez eran rechazados y asesinados por su mismo pueblo y por el mismo pueblo al que el Señor enviaba el mensaje. Y por último podemos ver que el Hijo que llega al final no era otro más que Jesús mismo. Así que así podemos entender los detalles en esta narración, así le damos significado a cada uno de los protagonistas. Ahora sí, vayamos a analizar profundamente los detalles de qué nos está contando y hablando. Y aquí podemos comenzar a hablar de tres distintos ítems, personajes de los cuales se va a desprender toda nuestra enseñanza. Nos dice que esta parábola entonces tiene mucho que decirnos de Dios, de las personas y de Jesús. Así que comencemos por Dios. Primero nos habla que Dios confía en los hombres. Nuestros versículos que arrancamos leyendo nos dice que el propietario de la viña le confió sus tierras a estos trabajadores y viajó, se fue. No quedó allí para vigilarlos, no quedó allí para supervisarlos. Dice que se los entregó y se marchó. Hoy, tal vez, si pensamos en los trabajos del día a día, de nuestros días, en cual hay jefes, son aquellos que muchas veces están atrás nuestro, nos están presionando, nos están observando, nos están vigilando, nos están oyendo para tratar de que siempre estemos haciendo todo lo que ellos quieren que hagamos y tratar de explotarnos al máximo el trabajo por el cual ellos nos pagan. ¿Dónde está el informe que te pedí ayer? Es la tercera vez que paso por esta oficina y no te veo haciendo nada. Y cosas por el estilo nos dejan ver cómo hoy ejercen la labor los jefes a cargo de empleados. Algunos ya conocen a sus jefes, ya saben que son controladores, entonces cuando no tienen mucho para hacer o no hay trabajo que hacer, agarran una escoba y se ponen a barrer como para decir que en alguna cosa productiva ocupó su tiempo y no lo está malgastando. Pero claro, si fuera nuestra plata, si fuera nuestra empresa, nosotros también tendríamos el mismo cuidado y la misma exigencia, pero con Dios es completamente diferente. Dios es el dueño de todo. Él lo creó todo. Él tiene el poder sobre todas las cosas en este mundo. Entonces nadie puede quitar o darle más de lo que es de Él, porque todo le pertenece. Nadie le puede dar más al Señor porque ya todo es de Él, y nadie le puede quitar al Señor porque todo es de Él. Entonces nadie puede coaccionar contra Dios amenazándolo, porque Él es grande y poderoso. No podemos coaccionar contra Él
en una especie de soborno por mantener mi lugar, mi trabajo, porque nadie es más grande y poderoso que Él. Y no hay nada que a Él no le pertenezca para que sea de tentación suya. Entonces, con esto ahora podemos entender cuando muchos tienen miedo a Satanás, como si Satanás fuera una amenaza para Dios o para sus hijos, porque aún Satanás es la creación de Dios, aún Satanás es una herramienta en las manos de Dios, porque el diablo es el diablo de Dios, es una criatura creada por Él. Es una criatura que solo en sus sueños pensó que podía ser igual a Dios, pero lo único que consiguió fue ser desterrado y vencido por Dios mismo. Por eso la famosa frase, miedo y plata nunca tuvimos, o bueno, esperemos que plata sí, no tenemos nada en contra de eso, pero para los hijos de Dios no hay miedo que pueda detenerlo. Mi Dios es el ser más grande y poderoso, dueño de todas las cosas creadas, dueño de todo el oro, de toda la plata. Entonces, eso mismo nos deja sin miedo. Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie más grande que nuestro Dios, nadie más que el dueño de todas las cosas. Y Él entonces dice, le entregó y se marchó. Confía en sus hijos. Lo otro que podemos ver que habla esta parábola, que Dios es paciente. El propietario, una vez que estaba en la distancia y llegó la época de la cosecha, dice que envió a un siervo, que envió a varios siervos, y una y otra vez volvió a repetir este envío. Siervo tras siervos, algunos maltratados, otros muertos, otros apedreados, pero el Señor, el dueño de la viña, no acudió a ellos, no se presentó ante estas tierras, no se presentó en su terreno a exigir lo que era suyo y cobrar forma de venganza de manera inmediata al primero que eliminaron, sino que fueron 1, 2, 3, 4, 5, y así Él seguía mandando sus siervos y era completamente paciente para ver que estos hombres respondan al acuerdo que habían tenido. Una y otra vez les dio la oportunidad. Él tuvo paciencia para que estos hombres se arrepientan de lo que estaban haciendo y cumplan los requerimientos, pero nada pasó. Dios tiene paciencia con todos nosotros a pesar de nuestros pecados y no nos va a descartar a la primer oportunidad que fallemos. No solo que nos dio la confianza, no solo que nos da libertad, sino que ahora también nos da la oportunidad de que si fallamos, de que si pecamos, Él no nos va a descartar aún, porque Él es paciente con nosotros. Para muchos de nosotros no existen las segundas oportunidades. Para muchos de nosotros la opción más rápida y la primera es: a este yo le puse la cruz, me falló una vez, no quiero saber más nada con este hombre. Yo soy así de estricto. Pero vemos que el Señor es paciente una y otra vez. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes,
nosotros no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios da esa oportunidad con su paciencia para que nos arrepintamos de todo lo malo que pudimos hacer o que estamos haciendo en cuanto a lo que Él nos dio y nos entregó. Dios, entonces, a pesar de lo malvado que somos o podemos llegar a ser, espera con paciencia y amor que nos demos cuenta de lo mal que estamos haciendo, de lo mal que estamos obrando y de lo mal que estamos viviendo. Él allí nos manda mensajeros, hermanos, su palabra prende alertas en nuestra conciencia, en nuestro corazón, para que dejemos de luchar contra Él y podamos aceptar su voluntad, que es lo bueno y agradable para nosotros. Pero muchas veces hacemos oídos sordos y no aceptamos lo que Él nos pide, al igual que estos hombres en las viñas. Las personas hoy en día creen que saben muy bien qué tienen que hacer y cómo deben manejarse en la vida, pero no es hasta que muchos de ellos, o seguramente, como nos ha ocurrido a muchos de nosotros, nos dimos cuenta que ya habíamos perdido toda esperanza, que la situación fue tan dura, aquella situación que tal vez a algunos le tocó atravesar, que eso nos ha demostrado que no teníamos las riendas de nuestras vidas, que no sabíamos lo que estábamos haciendo o que lo que pensábamos que hacíamos bien nos estaba llevando a la ruina. Allí, para muchos de nosotros, nuestra vida empezó a carecer de sentido. Allí estaba Dios pacientemente esperando por nosotros para amarnos y aceptarnos, esperando que volvamos una vez más a Él, que aceptemos su voluntad, que aceptemos su encargo, para así poder tener realmente una vida en abundancia y no una abundante miseria de vida. Pero para muchos tal vez era muy tarde o muy doloroso. Acepta entonces los términos del dueño, acepta los términos de tu Señor y verás cómo la vida cobra sentido. Verás que aunque las cosas no vayan según tu deseo, no vayan según tu propuesta, no vayan según tu pensamiento, es lo bueno que Dios está permitiendo, así sea doloroso o así no lo entendamos, sigue siendo lo bueno a pesar de todo. Si no, el tercer punto nos habla del juicio de Dios. El propietario de la viña, como veredicto final, se los quita el encargo, las tierras a estos hombres y se las entregó a otros. La paciencia de Dios tiene un límite y nunca deberíamos jugar con ella ni tratar de medirla, porque tal vez para cuando nos demos cuenta sea demasiado tarde para retractarnos de lo que estábamos haciendo. El juicio de Dios llega cuando nos quita y nos priva de la tarea que Él nos había encargado. Y allí comienza el castigo de Dios. Allí una persona llega a su nivel más bajo cuando deja de serle útil a Dios. En ese momento toda esperanza se marchita en la vida de un hombre. Toda su voluntad es quebrantada. Allí ya nada más importa. Todo sentido en esta vida se pierde y la oscuridad desoladora cubre por completo sus sentimientos, sus pensamientos y su propia vida. Entonces,
¿Cómo saber si la paciencia de Dios todavía está para mí? Y es una respuesta muy sencilla. Si hoy te levantaste con vida, hoy es que la paciencia de Dios sigue obrando sobre nosotros. Hoy es el día entonces para arrepentirnos si estamos caminando desordenadamente, lejos de Dios o sin hacer el encargo que Él nos ha dado. No desperdicies tu vida. Hay todavía oportunidad para cada uno de nosotros, pero cuidado, esta paciencia tiene un límite y durará lo que la vida dure en nosotros. Así que como nadie sabe cuánto tiempo tiene comprado en esta tierra, no debemos de jugar con ella, porque tal vez cuando nos encuentre sea demasiado tarde para arrepentirnos. Y allí entonces llegará el juicio de Dios sobre nosotros. ¿Qué hiciste con la vida que te regalé? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te entregué? ¿Qué has hecho con el encargo y la tarea que te pedí? Algunos probablemente lleguen a contestar: ni siquiera sabía que me diste algo para hacer. Pero esa no va a ser un argumento y eso ya será demasiado tarde. Todos en el fondo de su corazón saben que existe Dios, por más que lo rechacen o por más que hagan oídos sordos. Hay algo en cada uno de nosotros que Dios puso que nos dice que Él existe. Todos tenemos una moral que Dios ha puesto en nosotros para saber qué está mal y qué está bien. Y eso ya es prueba suficiente para entender que Dios existe. Entonces es el momento de responder. Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios, el juicio, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todos saben que Dios existe. La creación grita que hay un creador y es Dios. Nadie entonces escapará de este Dios, nadie entonces escapará de este juicio y nadie podrá evitar, porque este Dios conoce todos nuestros pensamientos, conoce todos los deseos de nuestro corazón. Entonces, cuidado con el juicio. Ahora, dijimos que nos habla de Dios, nos habla de las personas y podemos ver que de ellas Dios les ha dado un privilegio. La viña estaba preparada perfectamente, estaba cercada, tenía un lagar, tenía una torre. Todas las cosas que había en ella iban a facilitar grandemente la tarea de los labradores y le iba a permitir
cumplirla. Entonces Dios no solamente que le entrega y le da una tarea a realizar, sino que también nos da todos los medios necesarios para lograrlo. Si Dios entonces nos ha pedido algo, es porque también nos ha preparado y nos ha dado las herramientas necesarias para poder cumplirlo. Nuevamente, es un privilegio del cual nadie tiene excusa. Si Dios te pidió algo, entonces es porque Él te capacitó y te dio las herramientas para hacerlo. Si Dios te pidió una tarea en específico, es porque puso en tus manos todas las herramientas necesarias, el poder de su Espíritu Santo, para que puedas llevarla a cabo. Entonces, Dios nos ha permitido una tarea, pero también nos va a pedir cuentas de esta tarea. Entonces, ¿cuál excusa pondremos? ¿Cuál excusa será que nos defenderá en el juicio? Ninguno, ya no tenemos excusa. Entonces, algunos que no conocen a Dios dirán, bueno, es muy difícil ser cristiano, y esto me decían mucho mis amigos, tenemos que dejar muchas cosas, todo está prohibido para nosotros, pero en realidad, cuando el Señor te llama, te da de su Espíritu Santo para que puedas conocer la verdad y esta verdad te haga libre. Ahora entonces vas a tener lo necesario para superar las pruebas, las tareas y los pecados que cada uno elige cometer cada día de su vida. Porque en nosotros habita el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces, para aquellos que son hijos de Dios, nada es imposible. Y así será el juicio sobre lo imposible. Entonces, no se vuelve difícil la vida cristiana para nosotros, sino un deseo que queremos responder. Se vuelve una voz en nosotros que nos muestra el camino, una voz que nos alienta, que nos anima, que nos corrige o nos reprende, pero también un poder que nos levanta cuando estamos caídos, un poder que se fortalece en nuestras debilidades. Les conviene que yo me vaya, decía Jesús, para que venga el Consolador en ustedes, hablando del Espíritu Santo. Y si Jesús dijo que eso es conveniente, eso realmente es conveniente para nosotros. Luego nos habla de la libertad humana y de la responsabilidad humana, que esto ya lo mencionamos, tendremos libertad, pero habrá un momento donde vamos a tener que rendir cuentas ante el trono celestial, ante el juez justo, que no tendrá por inocente al culpable. Cuarto, habla también del pecado deliberado de las personas. Los labradores que estaban a cargo de estas tierras sabían perfectamente lo que hacía. Ellos mismos habían propuesto un plan que consistía en su rebeldía y desobediencia contra aquel dueño que les había entregado sus tierras. Había armado todo en sus tierras para que no les sea difícil ni trabajoso eso que tenían que hacer. Pero ellos deliberadamente, conscientemente y voluntariamente eligieron hacer lo que hicieron. Esto nos muestra entonces que el pecado voluntario es una oposición directa a Dios. Cuando seguimos nuestros caminos en vez de seguir los caminos de Dios, estamos deliberadamente pecando contra aquel que nos muestra y nos dice cómo es, cómo se debe hacer. Estas son las herramientas a utilizar,
pero nosotros la desechamos y hacemos como mejor nos parece, y allí terminamos errando, pecando y desobedeciendo a nuestro Dios. Y ahora entonces nos habla de Dios, nos habla de las personas, pero también nos habla de Jesucristo. Y como primer punto, nos habla nuevamente de las credenciales de Él. Él mismo se presenta como el Hijo de Dios. Él mismo en la parábola se presenta como el hijo del propietario. Vinieron, dice, antes aquellos que habían sido enviados por Dios, hombres piadosos, con el verdadero mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje del arrepentimiento, que fueron aquellos profetas que traían el mensaje de Dios al pueblo, a veces de advertencia, a veces de rechazo, a veces de llamada de atención, a veces de bendición, a veces de obediencia, pero estos fueron rechazados y estos eran solamente siervos de Dios. Pero este último enviado en la parábola era su propio Hijo, Cristo, y Él se estaba entonces poniendo por sobre todos aquellos que habían venido antes que Él. Elías, yo soy más grande. Abraham, Moisés, Noé, Jacob, todos ellos vinieron con el mensaje de Dios. Ustedes lo rechazaron, ustedes los mataron, y llegó el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Este era único, diferente, distintos de los que antes habían venido de parte de Dios. Este era completamente superior, eterno. Este era el mismo Dios encarnado aquí en la tierra, el Hijo de Dios. Y una vez más, sus credenciales, como veníamos viendo anteriormente, son expuestas ante estos hombres que seguían rechazando su mensaje. Y luego, por último, nos habla del sacrificio del Hijo de Dios. Jesús deja muy en claro todo lo que le iba a suceder. Jesús sabía perfectamente todo lo que le esperaba. Él mucho antes ya había anunciado su muerte y él decía que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Él nunca tuvo la menor duda de lo que le esperaba. Él sabía que había venido con esta misión, con esta tarea, y él no la estaba negando ni rechazando. Pero él no murió porque no tenía más remedio. Él fue voluntariamente a llevar a cabo la tarea que el Padre le había encargado y que Él mismo había aceptado por amor a nosotros. Él estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo en una muerte horrorosa, en un castigo atroz, solamente para cargar con los pecados de todo el mundo sobre Él y traer perdón y arrepentimiento, para que así la segunda oportunidad, las nuevas oportunidades, la paciencia de Dios se extienda sobre todos nosotros. Pero cuando llegó a la cruz, allí la tentación también aparece para él. Bájate de ahí si eres quien dices ser. Bájate de ahí si eres realmente Dios. Y él tranquilamente podía hacerlo, pero por amor a vos, a mí, él no lo hizo.
Aquellos labradores en la viña rechazaron e hicieron todo lo contrario por el cual habían sido contratadas. Pero Cristo, nuestro Señor, pudiéndolo haber hecho, teniendo el poder para hacerlo, Él no negó hacer por amor lo que era lo mejor para nosotros. Esta era la única oportunidad que teníamos de poder aceptar que el juicio sea pasado por alto de nosotros. Esta es la única manera y oportunidad que tenemos para arrepentirnos de cualquier pecado que hayamos cometido y podamos ser perdonados. Esta era la única manera de tener otra oportunidad del Padre para ser aquellos que Él ya nos envió a ser. Esta era la manera de ganar tiempo en la paciencia de Dios para que todos puedan llegar a la salvación. Y este sacrificio fue por ti y este sacrificio fue por mí. Este sacrificio fue por tus pecados y este sacrificio fue por mis pecados. Entonces, ¿acaso vamos a rechazarlo? ¿Acaso alguien podría darnos una mejor noticia que esta? Acepten a Cristo, acepten el mensaje de la cruz y el juicio que debía ser para cada uno de nosotros por nuestra maldad, por nuestro pecado, habrá sido cargado y cobrado en la cruz sobre Cristo al derramar su sangre y al vencer allí a la muerte, al pecado, al mundo y a Satanás, para que tú te halles inocente cuando te presentes ante el juez justo. El precio de tu vida costó la sangre de Dios. Tus pecados y mis pecados merecían ser cubiertos, debían ser pagados, ameritaban que se haga justicia sobre todo lo malo que hemos hecho y vamos a hacer. Pero esto es lo que recibió Jesús en nuestro lugar para que su amor sea visible para nosotros y que tengamos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Dios para hacer su voluntad y para llevar a cabo la tarea que Él nos encomendó. Pero si rechazamos este mensaje, nada de esto tendrá validez. Si rechazamos a Cristo, si rechazamos al Hijo de Dios que es enviado a nosotros, tendremos que presentarnos por cuenta propia, con nuestros méritos que no valen absolutamente nada, con nuestras obras que no valen absolutamente nada delante de Dios, porque todo por nuestra esencia malvada y pecadora procede del pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Entonces, este Dios que nos ha encargado una tarea, este Dios que nos ha dado libertad, nos ha dado las herramientas, nos ha dado el poder, nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos hacerlo, es el mismo Dios que ve cómo fracasamos y fallamos día a día, rechazándolo, pecando deliberadamente, conscientemente de lo que Él nos pide, de lo que Él espera de nosotros, de lo que Él quiere que realmente seamos en Cristo, pero aún así nos tiene paciencia un día y otro día,
cada mañana se renuevan sus misericordias sobre nuestra vida para que podamos ir una vez más a los pies del trono del Señor pidiendo perdón en arrepentimiento por lo malo que somos, por lo malo al punto que no habíamos merecido esta humillación y esta entrega por Cristo, para que Él nos extienda su amor, su perdón y su salvación. Pero hay algunos que aún tienen el deseo y la dureza para rechazar estos mensajes. Para aquellos, la ira y el juicio de Dios les espera. Para aquellos otros que claman a Dios por su vida, que claman como aquel hombre que se presentaba al Señor y decía: ay de mí, que soy hombre pecador. Solo aquellos a los que se sienten indignos, solo aquellos a los que se sienten culpables y pecadores, es para los que vino el Señor. No vine para los sanos, sino para los enfermos. No vine para los que se creen sabios, buenos y que pueden llegar a la vida eterna con sus obras, sus conductas y todo lo bueno que ellos crean tener. Vine para aquellos que entiendan lo malo que son, los pecadores que son, para otorgarle perdón y vida eterna por su sangre, por sus sacrificios y no por el nuestro. ¿De quién habla entonces esta parábola? De nuestro Dios entregando a su Hijo por amor a nosotros y aún bendiciéndonos con su Espíritu Santo, morando en aquellos que lo han aceptado, para tener una vida en abundancia y poder hacer todo aquello que Él quiere que hagamos por Él. Amén y amén.